Ayer estuve con un hermano en la ciudad de Dallas. Yesterday I went to Dallas with a brother from this church. And they had a judge in training. Tenían a un juez en entrenamiento. So each hearing took twice as long. Cada audiencia se tomó el doble. So tonight I have a guest speaker, and we're gonna be here twice as long. Hoy tengo yo un invitado, así que hoy vamos a demorarnos el doble. El hermano Roberto Ruiz me preguntó. Brother Roberto Ruiz asked me a question, and he said, "I see that some people in the Old Testament were wealthy, but the people in the New Testament were poor." Él me dijo, yo me he dado cuenta que los personajes del Antiguo Testamento eran ricos, pero los del Nuevo Testamento son pobres. Entonces yo le dije, investiga y nos traes el reporte. So I said to him, go and do some research and then give us the report. So he's here to give us the report. Así que él está aquí con nosotros para darnos el reporte. Damos la bienvenida al hermano Roberto. Buenas noches, hermanos. Good evening, brethren. Qué lindo se miran de aquí arriba. You look so handsome from up here. Pastor texted me 10 in the morning this morning, El pastor a las 10 de la mañana me asustó este día and he was not kidding. y no estaba bromeando. Amén. El pastor ya oró, Pastor already prayed. pero le voy a pedir por favor que me ayude a orar una vez más. I'll ask you to pray one more time. Amén. Dios y Padre nuestro, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender tu palabra, que el mensaje que tienes para esta noche lo podamos entender, Señor. Por favor, usa mis labios, usa mi mente para poder transmitir este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como el pastor ya dijo, As Pastor said, tenía esa inquietud y I had el título ya está ahí. the title is already there. Doblemente ricos. Twice as rich. Vamos a ver este aparatito. Let me see how this works. Deuteronomio 8:18 dice, Deuteronomy 8:18 says, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. ¿Quién es el que da el poder para hacer las riquezas? who gives you the power to make wealth? Qué bueno. Segunda de Corintios 8:9 dice, 2 Corinthians 8:9 says, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo ricos, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Entonces vemos aquí, we see here, porque ya de los nervios que tengo ya se me enredaron los papeles. I'm so nervous that I messed up my pages. Dice, ¿verdad? Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. For you know the Entonces, grace of ahí our está Lord diciendo Jesus que Christ. por la pobreza, por medio de la pobreza de Jesucristo, So the Bible is saying that through the poverty of Jesus, nosotros vamos a llegar a ser ricos. we will become rich. Usted dirá, está hablando solamente de ser ricos espiritualmente. You might think that it is referring to being spiritually rich. Ahora acuérdese Now remember que Él, junto con el Padre, poseía todas las cosas creadas, that Jesus alone the Father, He possessed all things that they created.
¿Qué quiero decir con esto? Que con su pobreza no solo seríamos ricos espiritualmente, sino en todo aspecto. What do I mean? That through his poverty we would be rich in every aspect. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, ruego que seas 3 John prosperado 1:2 en says, todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Entonces vemos a través de la Biblia que el Señor desea que usted y yo seamos prosperados. We see through the Bible that the Lord wants you and I to be prosperous. Right? No me mire raro porque me pone más nervioso. Don't look at me like that because I get nervous. Dios desea que seamos prosperados. Dios desea que seamos ricos. God wants to be En todo, prosperous que and prospere wealthy nuestra alma. in everything. Ahora, Salmo 62:10 dice, Now, Psalm 62:10 says, no confíes en la opresión ni en el robo, pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón do not trust en in ellas. oppression and do not vainly hope in robbery. If riches increase, do not set your heart upon them. Entonces Dios nos da una advertencia. God has given us a warning. Él desea que seamos He prosperados, wants us to be prosperous. pero lamentablemente nosotros, But sadly, si las riquezas aumentan, if nuestra we confianza, nuestra if we esperanza, become rich, we put our trust in them. podemos, o nuestra confianza, nuestra esperanza pueden ser puestas en las riquezas. If we get rich, we might put our trust in our Por eso hope es in que our tenemos riches. esta advertencia. That's why he gives us this warning. Es como quien maneja un carro, un automóvil último modelo. It's like someone driving a new vehicle. No es que sea malo manejar el vehículo nuevo. It is not wrong driving a new El vehicle. problema es que si no se maneja adecuadamente, como se debe manejar al límite y va a exceso de velocidad, puede ser que tenga un accidente. The problem is that you drive recklessly, you may have an Con accident. ese accidente puede ser que se le provoque un accidente a terceras personas And with that accident, you might hurt somebody else. y alguien puede salir damnificado, alguien puede salir dañado. And somebody is going to get hurt. Entonces, lo que Dios nos está diciendo en Salmo 62:10 dice, So si las God is riquezas telling us in aumentan, Psalm no pongas el 62:10, corazón en ellas. If riches increase, do not set your heart upon them. Vamos a ver personas We're going to see some people que fueron ricas. who were wealthy. Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, José, Joseph, Job, John, Pedro, Peter, Andrés, Andrew, Juan, John, Jacobo James, y Mateo. and Matthew. Al usted mirar esos nombres, me imagino que ya va pensando, ¿verdad? When you see those names, I guess you're already Como thinking, que en realidad ellos fueron ricos, how was it that they were rich? pero hubo algo que ellos tuvieron que hacer. But there was something that they had to do. ¿Cómo se hicieron ricos? ¿Cómo se How was it enriquecieron? that they became rich? Entonces vamos a tratar de ver algunos aspectos, algunos puntos de We're cada going to see uno some de ellos. aspects about ¿Qué fue each lo que one of hicieron them. para What que was it de that they ellos did nosotros aprendamos? so that we can learn? Dice de Abraham en Hebreos 11:8. In Hebrews y para que- 11:8 about Abraham it says, Y para que usted no se duerma, tenga su Biblia lista please have your Bible ready so you don't fall asleep, y me ayuda a leer. and you can help me read. Porque hay que usar la Biblia, a eso venimos a la iglesia, ¿verdad? You come to church so you can use your Bible. Porque qué tal que yo le estoy mintiendo, qué tal que yo le Because estoy I might diciendo be algo lying que to no you. es cierto. Entonces, ¿quién ya encontró Hebreos 11:8? Have you found Hebrews 11:8? Señor. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió, permítame, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Él obedeció. Él aplicó la obediencia. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. What did Abraham do?
los americanos. Entonces él He obedeció. obeyed. El principio que él aplicó es la obediencia. So the principle that he applied was obedience. En otras, tenemos otro ejemplo en Isaías 41:8, ahí nos dice que In Isaiah 41:8, it says Abraham era amigo de Dios. that Abraham was a friend of God. Y Génesis 13:2, ¿qué nos dice Génesis 13:2? What does it say in Genesis 13:2? Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Entonces Abraham fue obediente So a la voz de Abraham Dios. was obedient to the Isaías voice nos of God. dice que Abraham llegó a ser amigo de And Dios. Isaiah tells us that he Génesis nos dice que became a él friend era of muy God. rico, que tenía muchas posesiones. Lo que Genesis veo says aquí that he es was de que wealthy. se puede ser rico y a la vez ser amigo de Dios. We learn from here that we Usted can y be yo rich queremos and ser friends amigos de of Dios, God. ¿cierto? Y usted sabe que una persona rica materialmente es difícil que se pueda tener una amistad con esa persona. You know how difficult it is to have a friendship with a wealthy person. Mas, sin embargo, Abraham no fue amigo solamente de su vecino, de su tío, de su tía. However, Abraham was not only a friend of his neighbor, uncle, or Él fue aunt, amigo de Dios. he was a friend of God. Tenemos a Isaac, We have Isaac. que dice Génesis 26, 12 al 14. What does he say in Genesis 26, 12 to 14? Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así, Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He has so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Entonces, el principio que miramos en Isaac es que él sembró. So the principle we see in Isaac was that he planted. Usted y yo tenemos la invitación abierta para sembrar. We have an open invitation to sow. ¿Qué dice de él? What Que does por, it say about por causa Isaac? de lo que llegó a tener, por causa de que fue tan rico, sí que le tenían envidia. People had envy because he was rich. Jacob, Génesis 31:10. Jacob, Genesis 31:10. Sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños, y he aquí los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Para que nosotros tengamos sueños, In breeding season, I once had a dream in which I looked up and saw that the male goats mating with the flock were streaked, speckled, and spotted. le decía, para que usted y yo soñemos, literalmente para For que you and I soñemos, to have ¿qué dreams, necesitamos hacer? what do we need to do? Dormir. We need to sleep. ¿Verdad? Entonces dice que Jacob vio en sueños. Lo que nos quiere, o lo que The vemos Bible says aquí, that Jacob saw it in a lo que dream. vemos aquí es de que no tenemos siempre que estar solamente trabajo y trabajo. We y cannot trabajo, dedicate y ourselves to trabajo. work and work and work. Tenemos que tomar tiempo para descansar. We must take time to rest. No le estoy diciendo que no trabaje, I am not telling you not to work. pero no es solamente trabajo y trabajo. Hay que descansar. You have to take time to rest. ¿Qué dice Salmo 127:2? What does he say in Psalm 127:2?
In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants, even in his sleep, to those he loves. Salmo 122 dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. Y pareciera mentira, It may seem like a lie, pero si la palabra lo dice, but if the word says it, así tiene que ser. it must be Por like eso es that. que usted y yo tenemos que tomar tiempo para descansar. That's why you and I must take time to rest. No se vaya el domingo a trabajar. Don't go to work on Sundays. El domingo es para venir a la iglesia, Sundays are to go to church, para darle un día al Señor. to give one day to the Lord. Y se va a dar cuenta que el Señor le da a su amado aún mientras And duerme, you'll see that even when you're sleeping, God will give you, aún mientras descansa. even when you're resting. José, Joseph, que dice Génesis 39, 2 al 5. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. the Lord was with Joseph, so he became a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Now his master saw that the Lord was with him, and how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and became his personal servant. And he made him overseer over his house, and all that he owned he put in his charge. It came about that from the time he made him overseer in his house and all that he owned, the Lord blessed the Egyptian's house on account of Joseph. Thus the Lord's blessing was upon all that he owned in the house and in the field. 23. The chief jailer did not supervise anything under Joseph's charge because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made to prosper. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que en él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Entonces lo que vemos con José es que él era un hombre leal, We tenía see that lealtad. Joseph was a Dice loyal que, person. cuando él estuvo en la casa de su amo, dice que cuando estaba en la cárcel, todo lo que el carcelero no tenía que supervisar, lo que José tenía que hacer. Joseph was loyal in the house of his master, and even when he went to jail, the jailer didn't have to supervise anything. O sea que él tenía responsabilidad. He Son had principios responsibility. que usted y yo tenemos que aplicar. So these are principles that you and I need to apply. Y tal vez no hemos estado hablando nada de ayuno, de oración, y no es que no se tenga que hacer, We're not talking about fasting or prayer, and those are things that we must do. pero son principios en los cuales nosotros tenemos que esforzarnos But these are por principles that we aplicarlos. must and effort to apply. ¿Qué tan leales somos? ¿Qué tan responsables somos? Porque How loyal are we? nosotros How nos responsible contratan are we? en una compañía para trabajar, nos ponen responsabilidades en nuestras manos. When we pero work, ¿qué they tan give us responsables somos? responsibility. Si nosotros quebramos algo, seamos responsables y digamos, sí, yo lo hice. If we break something, we work, let us be responsible and acknowledge that we did it. Y no le echemos la culpa al vecino, no le echemos Don't la blame the culpa al neighbor. compañero de trabajo. Porque tenemos que aplicar la lealtad, tenemos que aplicar la responsabilidad. We must be responsible. Job, Job, ¿qué dice Job 1:3? Job 1:3.
3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. His possessions also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the east. ¿Y qué dice Santiago 5:11? James 5:11. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Behold, we call them blessed which endure. Yet we have heard of the patience of Job, and how have seen the end of the Lord, how that the Lord is full of pity and merciful. Hoy sí está leyendo la Biblia usted. Now you're reading the Bible. Pero vemos, Santiago nos está diciendo que hemos escuchado de la paciencia de Job. James is telling us that we have heard of Job's Dice patience. que la paciencia es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Patience is the ability to endure. Por ejemplo, For instance, cuando usted está en el restaurante when you are in a restaurant y no le traen su comida and they don't bring you your y food usted tiene bastante hambre, and you're very hungry, ¿qué tan paciente es? how patient are you? Cuando usted va al consulado When you go to the y consulate la línea es de 50 personas y usted es el último de la línea, and the line in front of you is 50 people and you're the last person, ¿qué tan paciente es? how patient are you? Entonces, si ahí debemos irnos marcando We en should cada be uno de esos principios. Si no Checking somos each one of those pacientes, principles. tenemos que aprender de Job. If we're not patient, we La must learn mayoría from de los que Job. estamos aquí sabemos lo que sucedió con la vida de Job. Most of us here know what happened with Job's life. Y sin embargo, Santiago dice, hemos escuchado de la paciencia de Job. Nonetheless, James says we have heard A of tantas Job's cosas que le patience. sucedieron, incluso él fue el que dijo, Dios dio, Jehová dio, So many things happened to him. Jehová Even quitó. he said, the Lord gave and he took away. sea el nombre del Señor bendito. His name be blessed. Entonces, debemos aprender la We paciencia. must learn to be patient. Ezequiel 14:14 dice, Ezequiel y aunque 14:14. estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos por su justicia solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor. Job 14:14 says, though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver by their own souls by their righteousness, says the Lord. Entonces otra cosa que aprendemos de Job es que él era Another thing we justo. learn from Job is that he was a righteous Él person. aplicó la justicia. He practiced righteousness. A tal punto que el Señor dice, si estos tres hombres, y ahí incluye a Job, estuvieran en ese país, más adelante sigue diciendo, yo lo tuviera que destruir, a ninguno más. Ellos Job por was su righteous to the propia point that justicia God se mentions salvarían. him among these three men. De usted y de mí, ¿qué diría Dios si tuviera que destruir el lugar donde nosotros vivimos? God was willing not to destroy the place where Job lived. What would God do if he wanted to destroy the place where we live? Del lugar donde trabajamos, The place si where we tienen work. que hacer una lista de personas que tienen que descansar. Ah, no, pero es que esta persona es justa, no podemos At work, when descansarla. they make a list of the people they're going to lay off. En nuestro trabajo, ¿cómo podemos ser justos? Quizá, How como can siempre we be hemos righteous at dicho, work? a usted y a mí nos pagan por 8 horas de trabajo. En realidad trabajamos esas 8 At horas work, they pay us for 8 hours work. Do we really work 8 hours? porque eso es lo que nos están pagando. They're paying us 8 hours. En los países latinoamericanos de donde venía o donde la In Latin mayoría American venimos, countries, where eh, most of us come por ejemplo, from. mi papá vendía el maíz My dad used to sell corn. y otros campesinos del mismo pueblo. And other Pero people lo que from the muchos same de ellos town, hacían era de que la vendían en, no sé cómo le llaman esa cosa en su país, pero allá le llaman almú, they would sell the measure of corn, el saco, no sé,
que se suponía que tenía que estar llena. And that measure was Pero de supposed to alguna be, manera muchos de ellos se las ingeniaron full. para dejarles un hueco, para dejarles algo. No eran justos. but some of them would not give a full measure. Entonces, el Señor está diciendo de Job So que él the era Lord is justo. saying Tenemos about que Job that aprender he la was a pac- righteous Tenemos que person. aprender de él paciencia, tenemos que aprender de él justicia. So Entonces, espero que we must vayamos learn from poniendo Job atención patience y and vayamos righteousness. aprendiendo qué principios ellos aplicaron para poder llegar a tener lo que llegaron a tener. We must learn what kind of principles they applied for them to have what they had. En el Nuevo Testamento In the New Testament, encontramos a Pedro we y find Andrés, Peter and Andrew. que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nos dice que The Gospel cuando el of Señor Matthew iba says pasando frente al mar, ahí miró a Pedro y a Andrés That que the estaban Lord walking pescando. by the sea saw Peter and Andrew. Eso quiere decir que ellos tenían comercio, que ellos de alguna manera They were generaban fishermen. ingresos. Somehow they had their own possessions. También encontramos a Juan y Jacobo, We also find John and James. que de igual manera dice que él con su papá estaban remendando las redes. They Estaban- were mending the nets with Eso their, quiere with decir their que, parent. que generaban ingresos. So they had an income. Y encontramos también a Mateo, We also find Matthew. que él dice que era cobrador de impuestos. He was a tax collector. Entonces, imaginémonos en el tiempo actual a Mateo. Let us imagine Matthew in today's time. Él estaba en su oficina, He was in his own Su corbata. office, his own Ah. tie and suit, en el aire acondicionado. in AC. Él era rico. He was a wealthy person. Pero entonces ellos fueron los apóstoles. These were the apostles. Ahora, aquí ya. Estábamos hablando de ellos dos, ¿verdad? De estos hombres, de los apóstoles. We're A tal- talking about the apostles. A tal punto que cuando que ya habían recibido el llamado del Señor Jesús, When they had received the call from el the Lord apóstol Pedro Jesus, dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Peter says, por Lord, we seguirte a have ti". left everything to follow you. Ahora, si se da cuenta, Now, if you notice, nosotros somos gente de oración, we are que people lee la of Biblia, prayer, people who read gente the de Bible, ayuno, people who somos gente fast, que busca al Señor, people who seek the Lord, pero hay un problema, but there is a problem. que no somos prósperos. We are not prosperous. No somos prósperos como quisiéramos We are ser. not prosperous as we wish we were. No sé si alguno de estos principios que ellos aplicaban, será que alguno o la mayoría de ellos no lo estamos ejerciendo. Maybe we're not applying any or some of the principles that they did apply. Si se dio cuenta, ninguna de estas personas que mencionamos If estaba you notice- amarrado a lo material. None of these people that we mentioned were tied to material things. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios That's 7, why 29 Paul al says- 31. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Por eso es que usted y yo no podemos estar amarrados a lo material. Si lo poco que Dios nos ha permitido tener, lo tenemos o estamos muy amarrados a ello, va a ser difícil que Dios Paul nos says, prospere what I aún mean, más. brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they do not. Those who mourn as if they did not, and those who are happy as if they were not. Those who buy something as if it were not theirs to keep. Those who use things of the world as if not engrossed in them. For this world is in its present form is passing. We cannot be attached to material things. No podemos estar atados. We cannot be bound. El carro que usted y yo manejamos The car that you and I drive está parqueado ahí en el parqueadero is parked outside, o está parqueado aquí. or is it parked in your heart? Y estamos aquí en el culto, pero estamos pensando, ¿y si los hermanos
del parqueo lo rayan. We are here in the service, but we're thinking, what if somebody scratches my car? Nuestra casa que el Señor a los que les ha permitido ya The comprar su house propia that the casa, Lord allowed you to have ¿está ahí donde está o está aquí en el corazón? is the house where it's supposed to be, or is it in your heart? Porque por esas ataduras o por esas amarraduras que tenemos con las cosas materiales nos impiden Those llegar a things tener o llegar a ser lo que estas personas fueron. might be preventing us from becoming like these people. Y el Señor es el mismo de ayer, And the Lord de is the hoy same y de siempre. yesterday, today, and Él no forever. cambia. He does not Si Él le change. permitió a esas personas vivir de la manera que vivieron, If He a usted y a allowed mí de seguro que nos those permite. people to live the way they did, He wants us to do the same. El problema está en nosotros nada más. The problem is in ourselves. Porque la voluntad de Dios es que seamos For the will prosperados. of God is for us to be prosperous. Muchas veces el Señor nos lanza retos. Many times the Lord dares Usted y us, yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a and you and I conocer la must voz de learn to Dios. listen to the voice Cuando el of God. Señor nos lanza un reto, aceptarlo. When God dares us, we must accept the daring. A veces Él nos habla por diferentes hombres que le sirven a Él. Sometimes por God speaks to us incluso cuando through usted está leyendo different la servants. Biblia, quizás nos habla y nos está diciendo tienes que cambiar de lugar donde estás. Or maybe He's Tiene- speaking us through the Bible and telling us that we must change the place where we are. De cambiar de trabajo, cambiar de We lo must que, el change oficio work. que tú haces, Or what we do, pero tenemos que aprender a escuchar la voz. we must learn to listen to the voice of Y God. si nosotros escuchamos la voz de Dios And if we y, listen to y the voice of obedecemos God, a esa voz, de and we seguro que el obey Señor it, nos va a bendecir. Surely He will bless us. Mire, le voy a decir esto que leí y I'm going to tell you no this that I quiero read, que se ofenda. and I don't want to pero, offend you. Este hombre del que se habla mucho dijo, This man that si people tú no talk, luchas por tus sueños, alguien más te va a contratar para luchar por el sueño de él. if you don't strive for your own dreams, somebody else is going to hire you to strive for his own dreams. Entonces Dios quiere prosperarnos. God wants to prosper us. Ahora, si Dios lo está prosperando donde usted está, Now, if qué- God is qué bueno, prospering you where gloria a you are, Dios. that's okay. Pero lo Glory que to God. Dios le ha permitido tener, al igual que estas personas, no But- nos amarremos a los But whatever you have, bienes que don't recibimos. bind yourself to what you have. Conclusión, Conclusion, 10 minutos, ¿verdad? 10 minutes, right? Para que usted se vaya meditando, So that you can go meditating. para que usted vaya pensando. So you can go home thinking. Lucas 8:1, Luke 8:1. y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. And it came about soon afterwards that he began going about from one city and village to another, proclaiming and preaching the kingdom of God, and the 12 were with him. ¿Cuántos iban con él? How many were with him? Versículo 2 dice, y también algunas Verse 2 mujeres says, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. And also some women who had been healed of evil spirits and sicknesses, Mary, who was called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Y el 3 es el importante, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de Verse ellos. 3 is what matters. And Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others who were contributing to their support out of their private means. Estas mujeres, These women, ¿a cuántas personas sostenían? how many people were supporting? Sostenían a 13, 13. a los 12 y al Señor Jesús, The Lord Jesus and the 12 apostles, y de sus bienes. out of their own means. Aquí el asunto es de que usted y yo debamos entender para qué. You and I must learn why.
Dios nos está enriqueciendo. God is making us rich. ¿Cuál es el propósito? What is the purpose? No es nada más para nuestra propia bolsa. It is not just for our own Porque a pocket. esas mujeres, como el Señor no les iba a dar más, See, the Lord will give these ladies more si ellas estaban sosteniendo al because Señor y they a were sus apóstoles. supporting the Lord Jesus and his disciples. Pero eso vamos a empezar a aplicarlo, lo vamos a empezar a entender cuando empecemos a aplicarlo. We're going to understand this thing when we begin to ¿Cuántos de apply them. nosotros los que estamos aquí o que ya hemos estado por mucho tiempo le hemos llamado al pastor? How many of us here Le have hemos called the dicho, pastor? pastor, por los próximos 3 meses, usted no se preocupe, yo voy a encargarme algo pequeño, vamos a empezar, yo voy a encargarme del bill del agua. How many here have ever called the pastor and said, Pastor, for the next 3 months I'll pay the water bill Y después yo voy a pagar el bill de la luz. and then I'll pay the electric bill? Nadie, ¿verdad? No one, right? Pero yo le aseguro que si usted y yo tomáramos esa iniciativa, But I assure that if you and I el Señor took de that seguro que nos iba a initiative, dar más. the Lord Nos will iba a give dar us más, more and more. Porque el propósito de que el Señor nos esté dando Because the es para purpose of the poder Lord to dar. give us is so that we can give. Porque de ese es el propósito, esa es la razón. That's the purpose, that's the reason. Entonces, si no lo estamos haciendo If con we're- razón, lamentablemente estamos como estamos. And that's why we're as we are, because we're not doing that. Entonces, yo le reto esta noche I dare you a que empecemos. to start. Si el que se paró aquí a decirle If la the one razón, el standing motivo here- de por qué a veces no prosperamos, no lo hace, eso es asunto de If the él. one standing here does not do it, that's not your problem. Pero hay que hacerlo, But you must do it, porque vamos a ver la diferencia. because we're going to see the difference. Porque vamos a ser ricos We're going to espiritualmente be rich y vamos a ser ricos spiritually materialmente. and materially, Porque estos hombres no solamente fueron ricos materialmente, because these men were rich not only materially, fueron ricos they were espiritualmente. also rich spiritually. Y yo creo que podemos o deseamos experimentar. And I think we wish dos to riquezas. experience both No nos riches, conformemos solamente con la riqueza espiritual. not only the Y spiritual si riches, viceversa, usted está siendo prosperado materialmente, no se conforme but if solamente you're being con la blessed riqueza material. materially, Es cierto que necesitamos seguir orando, necesitamos seguir ayunando, we must continue to necesitamos leer pray la and palabra. fast and read the Bible, pero hacer nuestras las promesas que están escritas en but la we palabra. make the promises our Porque la promises. promesa es para las promesas que están aquí es para nosotros. The promises in the Bible are for us. Amén. Amen. Así que espero que I hope se that, lleve un pensamiento al salir de aquí that you take a thought as you leave this place. y muchas gracias por su tiempo. Thank you for your time. Que el Señor le bendiga. God bless you. El repaso. Gloria a Dios. Amén. Bien, pónganse de pie, por favor. Please stand up. And let us repeat the principles. Repitamos los principios. Number one. Número uno. Number one. Number one. Number one. Obedience. You want to be rich? So you must be obedient. Obedient to who? Obedient to God, obedient to the authorities, obedient to your pastor, obedient to your parents. Number two. Number two. Sowing. Do not be fooled. Whatsoever a man sows, that he will also reap. Number three. Take time to rest. If it's time to go to bed, go to bed. Leave your phone somewhere else, in the living room or in the garage, but go to sleep so that God can talk to you. Number four.
loyalty. Number 4, loyalty. Number 5, responsibility. Number 6 and 7, patience and righteousness. Amado Dios y Padre nuestro, te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por el consejo de tu palabra. Heavenly Father, we bless and worship your name and we give you thanks for your word. Please give us the wisdom to apply these principles into our lives. Señor, danos la sabiduría para aplicar estos principios a nuestras vidas. Help us to understand that you want us to bless us materially so that we can invest in your work. Señor, ayúdanos a entender que tu deseo es bendecirnos materialmente para poder invertir en tu obra. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Amén, amén.